Hola, mi nombre es Talia Díaz, yo soy mediadora en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y les doy la bienvenida una vez más a este espacio donde cada semana vamos a estar charlando sobre las diferentes salas del Museo Memorial del 68 que ustedes pueden conocer a través de los recorridos virtuales que ofrece la plataforma M68, de la cual pues ustedes pueden también descargar la aplicación de manera gratuita. El día de hoy les voy a platicar acerca de una sala que lleva por título Miradas del 68. Este es un espacio que tanto de manera física como virtual está conformado por una serie de fotografías que buscan mostrar a los visitantes estas diferentes miradas o perspectivas visuales del movimiento estudiantil del 68. La sala Miradas del 68 fue curada por el doctor Alberto del Castillo Troncoso. Él es un investigador muy reconocido ya que ha centrado gran parte de su trabajo en el estudio del movimiento estudiantil del 68, pero a través específicamente de la narrativa visual que brindan las fotografías periodísticas, tanto las que fueron publicadas en su momento como algunas pertenecientes también a archivos privados que él se encargó de recuperar para sus investigaciones. Bien, pues, ¿cuál es la importancia de conocer estas diferentes miradas o perspectivas? Pues es fundamental comenzar mencionando que el movimiento estudiantil del 68 se ha colocado en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, reduciéndose muchísimo únicamente a la masacre acontecida el 2 de octubre en Tlatelolco. Es decir, este suceso es de lo más recordado o reconocido por la sociedad acerca del movimiento. No obstante, hacer un análisis de las imágenes nos puede permitir tener una nueva lectura del movimiento social, una lectura más amplia que nos permita reflexionar también pues sobre la complejidad del movimiento estudiantil y reconocerlo como una pieza clave de cambio político y social en nuestro país. Algunas de las miradas del 68 que nosotros podemos encontrar en el Museo Memorial son, por ejemplo, la mirada oficialista, la mirada de los periódicos y la de los fotógrafos independientes. Y para que entendamos un poco más acerca de esto, voy a compartirles algunas imágenes y les voy a pedir que las observen con atención y noten los elementos que les parezcan más interesantes para que ustedes puedan ir a través de las imágenes que les voy a ir mostrando, haciendo una pequeña comparación para que nos demos una idea al final de estas diferentes lecturas que se le pueden dar al movimiento a través de las fotografías. Bueno, las imágenes que les voy a mostrar a continuación, estas primeras dos fotografías, son de la autoría de Manuel Gutiérrez Paredes, o también llamado El Mariachito. Él fue un fotógrafo que fue contratado por la Secretaría de Gobernación en el año 68 para cumplir la tarea específicamente de cubrir el movimiento estudiantil. Recordemos que el gobierno estaba encabezado por la presidencia de Díaz Ordaz y bueno, ellos contrataron a Manuel Gutiérrez para que tomara fotografías pidiéndole que primordialmente se centrara en capturar las pancartas, todo lo que tuviera símbolos, las consignas y también los rostros. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ubicar a las llamadas cabecillas, ¿no? A los dirigentes del movimiento estudiantil. Entonces, les pido que observen la foto que tenemos en pantalla, que les acabo de compartir. Y yo quisiera rescatar algunos de los elementos que caracterizan tanto estas fotografías como en general el trabajo del fotógrafo Manuel Gutiérrez Paredes acerca del movimiento del 68. Ustedes van a ver las imágenes que les voy a mostrar después cómo se nota demasiado el contraste, sobre todo de la perspectiva. Lo que aquí podemos notar en esta primera imagen, primero que nada, es el lugar privilegiado que tenía el fotógrafo al momento de cubrir el movimiento, las manifestaciones y las marchas. ¿Por qué? Manuel Gutiérrez, como un fotógrafo enviado por la Secretaría de Gobernación directamente, tenía acceso tanto a situaciones como a lugares que otros reporteros, otros fotógrafos no podían tener. Aquí lo que podemos notar es la perspectiva que él tiene de estar justamente detrás de este cerco que se hace de los granaderos, de los policías, lo cual nos permite tener una mirada, digamos que a la altura del piso, pues, nos muestra una cercanía con las personas. Las fotografías de Manuel Gutiérrez van a ser de las fotografías del movimiento donde podemos nosotros notar más rostros y más cercanía con las personas, precisamente por este lugar privilegiado. Si nosotros observamos los rostros de las personas que aparecen aquí, también es interesante porque se puede notar un aire como de cierta confianza, algunas sonrisas, se sienten tal como confiados en este espacio. Incluso hay una persona que de frente parece estar hablando con uno de los granaderos, ¿no? Está quizá confrontándolo o simplemente teniendo un diálogo.
Esto es muy importante porque nos habla acerca del clima que se vivía en ese momento del movimiento estudiantil, donde todavía no sucedía la masacre de Tlatelolco y entonces las personas se manifestaba pues todavía un ambiente hasta cierto punto festivo, pues en las manifestaciones. Festivo, de confianza, incluso ahí vemos también un par de niños, si pueden notarlo, llama la atención porque existía esta confianza precisamente de que los jóvenes asistieran a los mítines, a las marchas, de que hubiera niños, de que hubiera familias. Es algo muy interesante que nos muestra esta fotografía, esta como relativa tranquilidad. La siguiente imagen, que también es de Manuel Gutiérrez, tenemos a 3 tanques del ejército ocupando la plaza del Zócalo y están rodeados por jóvenes y pues por población en general. Cuando surge el movimiento estudiantil de 68, el ejército pues empieza a tomar los espacios públicos, este es un ejemplo de ello. Sin embargo, al igual que en la fotografía anterior, se puede observar una relativa tranquilidad. Quiero que observen ustedes cómo hay una familia, un hombre está tocando en el hombro a una chica, a una mujer, y están totalmente de frente al tanque del ejército. También un poco más al fondo se ven algunos niños que están sentados de frente a los tanques, observándolos como de manera muy interesada. ¿Por qué? Pues porque existía todavía precisamente esta relativa tranquilidad de que solo estaban ahí, estaban cuidando algo, como cuidando un acontecimiento que no se saliera de control, cualquier cosa de este tipo, pero todavía no tenían este precedente pues, de que podía suceder alguna situación más violenta, ¿no? Entonces ahí vemos cómo simplemente están interesados por la presencia del ejército que está irrumpiendo en los espacios de la vida cotidiana de las personas. Y una vez más, en cuanto a la perspectiva, tenemos este lugar muy privilegiado del fotógrafo, pues a nivel de piso, que nos está mostrando esta imagen del movimiento. Ahora, pasar a la siguiente mirada o enfoque que podemos encontrar en la sala Miradas del 68. Esta es la mirada de los medios de comunicación. Para esto es importante contextualizar primero que los periódicos, la prensa escrita, lo impreso, era el medio más relevante para ese entonces. ¿Por qué? Pues porque no todas las familias, no todos los hogares en el país tenían aún la posibilidad económica de contar con un televisor y pues la mayoría se informaba a través de este medio. Otra cosa importante con los periódicos es decir que el papel periódico era distribuido, era controlado por el gobierno. Entonces, evidentemente, la mayoría de las publicaciones debían someterse como a los lineamientos gubernamentales en cuanto a lo que publicaban, ya que si a las autoridades pues no les parecía mucho algo de lo publicado, ellos estaban como en todo el control y las posibilidades de detener las publicaciones, ¿no? Y hacer que eso no saliera a la luz. Entonces, vamos a tener que los periódicos más grandes van a estarse subordinando a estos lineamientos, tanto en el texto como a través de las imágenes. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Las fotografías que les voy a enseñar son del periódico El Heraldo. Ellos en su cobertura del movimiento estudiantil fueron como muy enfáticos en apegarse a estos estatutos, a estos lineamientos que proponía el gobierno. Y un ejemplo de eso es la imagen que tenemos aquí. Este es un tanque del ejército que está ocupando la plaza de Tlatelolco, la unidad habitacional de Tlatelolco. Y lo que aquí nos muestra es, una vez más, la irrupción del ejército en los espacios públicos. Pero al principio todavía con esta idea de que iban a cuidar a la población, ¿no? De que iban a cuidar a la población y lo que tenemos son unos niños que están aquí jugando muy tranquilos, como si este tanque pues fuera un juguete, ¿no? Como si no fuera un artefacto peligroso. ¿Y qué es lo que nos puede dar a entender el hecho de que un periódico publique esta fotografía? Bueno, pues yo los invitaría a reflexionar acerca de la posibilidad o el hecho de que estén tratando de plasmar esta visión humana del ejército, ¿no? O sea, justamente apegados como a la visión del gobierno y a transmitir este mensaje a la sociedad de que el ejército está irrumpiendo en tu ámbito cotidiano no para agredirte ni para someterte, sino para protegerte, ¿no? Y tanto es así que los niños pueden tener la confianza de estar jugando arriba de este tanque sin ningún problema, esta visión amigable y humana del ejército. La siguiente fotografía también del periódico El Heraldo es una imagen que nos muestra a personas que están asomadas en un edificio. Si ustedes pueden ubicar en la parte de abajo, está pasando una manifestación con ahí se ven algunas cabezas y las pancartas. ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención de esta imagen?
Algo muy importante de señalar aquí y también interesante es que se muestra una división, ¿no? Cómo están las personas, la sociedad civil, arriba, observando, pasiva, y abajo tenemos a los jóvenes que están haciendo, manifestando sus inconformidades hacia el gobierno, ¿no? Y con sus pancartas y todo eso. Sucede que al inicio del movimiento estudiantil, la sociedad civil sí tenía un poco esta cuestión pasiva, estaba interesándose, tratando de entender de qué se trataba el movimiento, y muchos de los jóvenes del movimiento estudiantil también tuvieron como tarea informar a la población de sus demandas, pues, ya que el gobierno y los periódicos se estaban encargando de dar una imagen errónea, una imagen desviada, o solamente mostrar lo que se quería, ¿no? Plasmar a los estudiantes como revoltosos, como desorganizados. Entonces, al inicio se marcaba esta división que nos muestra muy bien la fotografía del Heraldo. Sin embargo, con el tiempo y con la evolución del movimiento, cabe señalar que muchas personas de la sociedad civil se fueron uniendo al movimiento estudiantil, de manera que ya al final era también un movimiento integrado por obreros, por mujeres, por familias, ya era muy diverso. Pero en un primer momento esta fotografía nos puede dar cuenta de esta división que había, y también que el periódico deseaba mostrar, ¿no? Como al movimiento estudiantil como un ente aparte, que no se mezclaba con la sociedad, que no quería involucrarse, ¿no? Con estos revoltosos, o con estos jóvenes desorganizados, como los querían hacer ver. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco acerca de la mirada o el enfoque independiente. Además de los periódicos y de el fotógrafo contratado específicamente por la Secretaría de Gobernación, es importante señalar que muchos fotógrafos cubrieron el movimiento estudiantil del 68 de manera independiente. Y esto nos va a mostrar también una lectura muy importante del movimiento, porque nos muestra simplemente una visión muy, muy, muy diferente a las demás que nosotros podríamos encontrar en las publicaciones que se hicieron de aquel entonces. La fotografía que estamos viendo en este momento es de Rodrigo Moya. Él es un fotógrafo que en algunos testimonios acerca de su trabajo del movimiento estudiantil relata que dejó su trabajo en un periódico para ir a cubrir el movimiento de manera independiente, y él cuenta que simplemente él, al estar ahí entre las personas, comenzó a sentirse como uno más del movimiento. Él se reconoce como parte del movimiento y dice que su perspectiva en las fotografías se puede ver de esa manera, como que él envuelve al movimiento y el movimiento lo envuelve a él. Y sí, si podemos ver, hacer la comparativa con las otras imágenes, ¿no? Las del periódico, que son imágenes tomadas de una manera lejana, ¿no? Una toma bastante abierta, o las del fotógrafo de la Secretaría de Gobernación, que lo divide de los estudiantes este cerco de policías, pese a que esté muy cerca. En contraste, en esta fotografía, pues podemos notar cómo nos muestra una perspectiva desde adentro, ¿no? El fotógrafo está ahí, adentro de, pues, de la manifestación, está con los demás. Y nos va a mostrar una consigna que claramente son pancartas que no solían mostrarse en los periódicos. Esta pancarta que se muestra aquí es levantada por estudiantes de la preparatoria número 1 de la UNAM, y dice: ¿estará México preparado para un nuevo evento en las Olimpiadas con su cuerpo de granaderos, con su heroico cuerpo de granaderos? ¿Por qué? Pues recordemos que un elemento importante del contexto del movimiento estudiantil es que por desarrollarse las Olimpiadas en México 68, y entonces el gobierno buscaba preservar el orden. Es uno de los factores también que hace que se ejerza esta represión hacia el movimiento estudiantil, pero pues ellos buscaban la manera de manifestarse, y aquí tenemos esta pancarta como un ejemplo, donde nos muestra un gorila. Los jóvenes solían representar con gorilas tanto a algunos personajes del gobierno como a los soldados y a los granaderos, ¿no? Como gorilas salvajes, que no estaban usando el raciocinio, que no estaban usando las palabras, sino que únicamente usaban la fuerza bruta. Y aquí podemos ver un ejemplo de eso. Esta fotografía también fue tomada de manera independiente por el fotógrafo Héctor García. Lo que tenemos aquí es al ejército, una vez más, ocupando los espacios urbanos. Esto es en la unidad habitacional de Tlatelolco, de nuevo.
Y me gustaría mucho que hiciéramos el contraste con la fotografía que les enseñé hace unos momentos, la de los niños jugando en el tanque, porque esta precisamente es totalmente otra mirada. Aquí lo que tenemos es una mujer y un hombre, no, tal vez no se alcance a notar muy claramente, pero llevan en brazos a una niña. Ellos van pasando por esta calle y están ahí junto a ellos unos soldados que están con el arma en alto. Entonces aquí nos podemos imaginar tal vez que ellos iban llegando a su casa o saliendo de su casa y que en cuanto se topan con estos personajes armados, pues apresuran el paso, ¿no? Porque evidentemente la irrupción de personas armadas en nuestro espacio de actividades cotidianas no puede, sería muy difícil de asimilarse como algo normal, como algo que nos dé tranquilidad y pues esto es un ejemplo de ello, ¿no? Cómo están acelerando el paso. Y hago una vez más el contraste con la fotografía anterior de los niños, porque esta es una visión completamente diferente, ¿no? Donde a las personas que están pasando cerca del ejército no les da tranquilidad, no les da absolutamente nada de confianza y podemos hablar más bien de miedo, ¿no? Del miedo que sentía tener al ejército ahí, en el espacio donde vives. Y finalmente les muestro esta fotografía también del periódico El Heraldo. Me gusta mostrárselas porque es una de las fotografías más emblemáticas de la cobertura periodística del movimiento estudiantil. Esta es una imagen del día después de la masacre en Tlatelolco. Lo que podemos ver aquí es una imagen de la Plaza de las Tres Culturas, con todo su peso simbólico, cultural que ella tiene, representando tres grandes eras de la historia de Tlatelolco. Y esta imagen de la plaza está enmarcada por una ventana destruida, ¿no? Que suma este momento de la masacre del 2 de octubre como un elemento más que se va a cargar al peso que tiene este espacio tan importante y tan representativo en la historia de México. Bien, pues como comentario final, después de haber visto algunos elementos de estas fotografías de la cobertura periodística del movimiento del 68, pues quisiera compartirles que en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y en el Museo Memorial del 68 consideramos muy importante invitar al público a realizar estos análisis sencillos, pero a la vez más profundos que simplemente mirar una fotografía de manera superficial, ya que si bien una imagen no puede hablarnos de todo lo que implica el movimiento estudiantil, diferentes imágenes sí nos brindan piezas que al final nos ayudan a tener una lectura distinta y a reflexionar sobre el movimiento del 68, más allá del 2 de octubre, acerca de los participantes, del gobierno, de las demandas, en fin, una serie más profunda de cuestiones. Espero que les haya parecido interesante y los invito a que si gustan ver más de estas fotografías, pueden encontrarlas a través de la aplicación M68. Les agradezco mucho su atención y pues nos esperamos la siguiente semana para conocer otra sala del Museo Memorial.